Estás escuchando XHNEZ 97.3 FM. En Nesa Radio, sintonizando la libertad de expresión. Una estación integrante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, México. En esa radio 97.3 FM es una estación de radio comunitaria sin fines de lucro, por lo que las opiniones, puntos de vista y comentarios emitidos en este programa son responsabilidad de sus interlocutores y no de la estación. En Divulgación Forense tenemos como objetivo acercarte al fascinante mundo de las ciencias forenses, a través de entrevistas con expertos que comparten sus conocimientos y experiencias, para comprender cómo la evidencia científica y los avances tecnológicos contribuyen a esclarecer los hechos, fortalecer la verdad y garantizar la justicia. De Nesa Radio 97.3 FM, ¿vale? El día de hoy, pues, los saluda la licenciada Basti Aguilar, aquí en compañía de la licenciada Jessica Garza. Buenas tardes. La licenciada Arlet López. Hola, buenas tardes a todos. Y bueno, el día de hoy traemos un tema bastante interesante como cada martes. El tema va a ser la influencia de la salud mental en la conducta delictiva. Y bueno, aquí pues sabemos que es un tema que no solamente toca la cuestión psicológica, sino también lo social, lo legal, pero sobre todo lo humano. Entonces le voy a ceder el micrófono a la licenciada Arlet para que presente pues correctamente al licenciado. Tenemos al licenciado Saúl Abel Rodríguez Delgadillo con nosotros. Mucho gusto. Y muchas gracias, licenciado, bienvenido y gracias por aceptar esta invitación. De nada, gracias a ustedes por la invitación. Sí, bueno, muchas gracias. Tenemos a un excelente ponente aquí con nosotros, al licenciado Saúl. Muchas gracias. Y bueno, leyéndole un poquito de su extenso currículum, él es licenciado en Psicología Clínica. Tiene varios diplomados, entre ellos, tomando en cuenta, tiene diplomados en detención de la mentira, tenía diplomados en Psicología del Rostro, Lenguaje Corporal, Grafología. Una maestría en psicología especializada en terapia de esquemas impartido por el Instituto Mexicano de Terapia en Esquemas y Universidad Lucerna. También tiene diplomado en cognitivo conductual por parte del Instituto Nacional de Neuroeducación. Y bueno, ha tenido varios cursos, entre ellos test de dibujo de figura humana para niños, test de dibujo de HTP. Y bueno, también diferentes trabajos que ha colaborado el licenciado con una alta experiencia laboral, aparte de ser docente, ponente nacional tanto internacional. Bueno, aquí está con nosotros para podernos compartir de su alta experiencia que tiene en el tema. Y bueno, en relación a este tema que es la salud mental y bueno, toda esta parte que tiene que ver con relación a las conductas o al crimen que hemos estado hablando durante diferentes episodios, pero bueno, ahorita lo vamos a enfocar dentro de la salud mental y bueno, que conlleva a cometer conductas antisociales. Muchas gracias por estar con nosotros, licenciado. Y bueno, algo que quiera agregar en relación al tema del licenciado Bere. Pues antes que nada, bienvenido. Yo creo que es un gusto, como cada semana tenemos un invitado, y recuerden que en Divulgación Forense no nada más es una opinión subjetiva, sino una opinión objetiva, un punto de vista científico, y hoy no va a ser la excepción. Entonces quisiera dar uso de la palabra al licenciado para que si quiera agregar algo más. Ok, bueno, pues buenas tardes a todos. Pues como tal, yo quisiera, lo que voy a estar aportando son mucho de las experiencias que he tenido en la parte de campo. Su servidor como tal, yo pertenezco a la Policía del Estado de México, tengo a cargo lo que es la célula de búsqueda de personas y asimismo el programa Mi Escuela es un espacio seguro, y créanme lo que todo lo que se llega a ver ahí, como el contacto con alumnos, padres de familia y en la parte de la calle en relación a las búsquedas,
hemos visto muchas cosas que van de la mano desde el aspecto psicológico, de cómo se puede llegar a crear determinadas violencias y pues en algún momento se han tenido una buena canalización para la prevención y otras que desgraciadamente pues han terminado en situaciones trágicas. Ok, es un excelente aportación a todo lo que usted ha tenido en sus capacitaciones, licenciado. Considero que en el cargo que usted maneja en estos momentos o actualmente en relación a la célula de búsqueda y como le mencioné, la cuestión psicológica, ¿no? Porque no nada más el crimen o las conductas antisociales pues son acreditables a una salud mental errónea, sino también creo que existe la parte preventiva, existe a lo mejor la parte en la cual tenemos que enfocarnos a cuál estas conductas están incluso afectando a personas a lo mejor primarias, secundarias o terciarias, ¿correcto, Lili? Efectivamente, de hecho es una cadenita, algo que yo luego les comento a los alumnos, cuando los que llego a darles pláticas, hasta incluso cuando estoy dando clases en la universidad, que de hecho saludo a todos mis alumnos de diferentes escuelas que he estado. A veces se repite mucho el patrón de conducta de los padres. A veces los padres tienen muchas actitudes que pueden generar un daño a corto, a mediano y a largo plazo. Y por eso es de que a veces ahorita la sociedad llega a estar en una situación muy crítica. De hecho, yo les puedo comentar que apenas estamos atendiendo un caso que tuvimos de que por redes sociales llegaron a amenazar con una balacera en una secundaria allá por las localidades de Ixtapaluca. Se está atendiendo, todas las instituciones estamos al pendiente de esa escuela, pero al fin y al cabo aquí estamos viendo que hay un comportamiento un poco inadecuado. Y también hemos observado mucho que hay de los padres de familia que son como tal los padres de estos tipos de muchachos de conductas, a veces ni les interesa, se sienten como que agredidos y ellos mismos llegan a agredir de igual forma a la sociedad, a profesores y a otras personas que vean esta realidad que tristemente pueden tener sus hijos. También quisiera comentar una parte de qué significa esto de salud mental, ya que es uno de los puntos. Me tomé la libertad de sacar un texto de la variedad de libros que cuenta la UNAM. Por parte de la doctora Ileana Petra, nos indica el concepto de salud mental. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la define como un estado de bienestar mental que permite a las personas hacer frente a los momentos de estrés de la vida, desarrollar todas sus habilidades, poder aprender y trabajar adecuadamente y contribuir a la mejora de su comunidad. Pero fíjense, algo muy interesante de esto. A veces, cuando uno empieza a ser padre o madre de familia, no tenemos al bien cuáles son las herramientas para darles una salud mental a nuestros hijos, que tristemente también llegamos a, pudiese decirse, envenenarlos con ciertas conductas que llegamos a tener cuando somos niños. Si yo fui muy violentado de niño, hay mucha posibilidad que yo haga lo mismo, que en algún momento tuve abandono, que en algún momento tuve discriminación por parte de mis padres o cuidadores, que sufrí algún tipo de abuso. Todo eso va perjudicando y a veces llegamos a descargar toda esa frustración en nuestros hijos, generando ahorita lo que estamos viendo en su totalidad. ¿Qué está pasando en la Ciudad de México? Lo que pasó en la alcaldía de Tláhuac, qué pasó en Michoacán en relación al muchacho que desgraciadamente afectó a 2 maestras, lo que ha pasado cerca de nuestro territorio. Son cosas que ya están muy delicadas y estamos arrastrando todo esto y está afectando a estas nuevas generaciones. También, si me llegan a permitir, sí, claro, quisiera manejar algo que me hizo mucho hincapié del concepto de normalidad. Y aquí vamos a sacar varios temas. Según normalidad, se ha creado una controversia porque se supone lo que es estrechamente relacionado a lo que se considera mentalmente sano. Yo les pudiese decir, si un niño que creció
viendo que su padre era violento, le daba golpes muy fuertes a su madre y veía que nadie hacía nada, él a la larga puede ver eso como normal. Un caso que también llegamos a pasar en el aspecto policíaco es que una señorita necesitó el apoyo porque se había escapado de su casa. Lo había encerrado su pareja con sus 3 hijos y estaba amenazada desgraciadamente, de quitarles la vida a ella y a sus hijos. Al momento de hacer la entrevista, cuando estábamos en la fiscalía, ella nos comenta su pasado. Ella vivía con un padre que desgraciadamente era extremadamente violento. Su madre desgraciadamente falleció por este tipo de agresiones, y algo que me hizo mucho hincapié en la cabeza es que yo pensé que tener una pareja que te hiciera eso era normal. ¿Cómo la normalidad puede llegar a ser diferente para cada persona? Y de acuerdo a lo que estamos viendo y los pequeños ejemplos que he dado, la realidad de todos es muy diferente, dependiendo de cómo le haya ido. Esto es un punto que también quisiera tocar y quisiera ver también su punto de vista. Sí, claro que sí, Link. Muchas gracias. Es muy interesante esto que está compartiendo con nosotros. De hecho, me gustaría retomar un poco lo que dijo, ya que pues en este tema realmente no hablamos nada más de la causa, sino pues una interacción entre mente, entorno y circunstancias. Entonces, derivado a lo que dice el licenciado, yo creo que influyen mucho los entornos, ¿no, Lick? Porque pues sí, o sea, lo normalizan a través de pues episodios que van viviendo en casa, y ante una situación pues vulnerable, ellos ven con normalidad, no sé, faltar al respeto, ser groseros, y pues bueno, obviamente cuando pues van creciendo van haciendo todavía más normal estas actitudes. ¿Y qué pasa? Que siento yo que es el reflejo, ¿no? Que ellos mismos, como lo vemos en casa, pues entonces lo llevamos a cabo, pues no sé, con la familia, con la esposa, con los amigos, no sé, el mismo entorno social, ¿no? Entonces sí creo yo que es bien importante que desde casa pues estén como al margen, ¿no? Ante estas situaciones, porque realmente pues eres el ejemplo, ¿no? De tus hijos, eres tal cual pues un espejito, ¿no? Entonces al momento de estar pues cometiendo este tipo de conductas y viendo tú con normalidad pues golpear a tu pareja, no sé, alguna otra circunstancia, pues creo que deja más de qué hablar, ¿no? Entonces es ahí cuando empiezan toda esta serie de cuestiones delictivas, ¿no? Empiezo a delinquir y empiezo a hacer esto y el otro porque pues yo en casa lo veo normal. Por eso es que me llama mucho la atención. Yo hice mi servicio en un reclusorio, entonces en esa parte pues obviamente ellos llevan el área de psicología, llevan el área de criminología, entre otras, y la mayoría de los internos sí es como un patrón que vienen pues arrastrando desde casa, ¿no? De que lo ven normal. Entonces, ¿cómo era tu situación? Bueno, pues mi papá golpeaba a mi mamá, mi familia era tal, mis primos robaban, luego me empecé a juntar con tales amigos que se dedicaban a lo mismo. Entonces, estás viendo que nada más en cada entorno, lo único que va haciendo es complementar todo lo que ya lleva arrastrando desde casa, ¿no, Lick? Efectivamente, porque pues ahora sí que él vio todo eso desde niño, y recuerden que cuando uno es niño va absorbiendo todo esto, sí. Ve conductas, y cuando ven que no hay algo de que esto no está bien, entonces ellos en algún momento lo llegan a repetir. Si no tienen una persona guía que en algún momento les diga esto está mal, porque he conocido gente que ha estado en situaciones muy delicadas, pero gracias a un vecino, a un adulto mayor, que es en cierto modo más sano, han podido prevenir cosas que a lo mejor lo hubieran llevado a otras situaciones más delicadas. Y ahorita esto de los reclusorios, me acordé de un caso que tuve. Tuve un caso donde me contrataron como perito en psicología para poder checar una situación de abuso sexual. Y fíjese lo interesante que el padre biológico de la señorita pues prácticamente la obligó a que dijera que ella la había tocado su padrastro. Su padrastro pues sí tuvo una situación de infancia difícil, pero él ya se dedicaba a realizar tatuajes. Y cuando yo fui a evaluarlo directamente al reclusorio, luego él me dijo, porque se le ve por sus tatuajes y todo: solamente quiero decirle algo, Lick. De seguro por mi apariencia va a pensar diferente de mí, de todo lo que pasa.
yo como le dije, yo no vengo aquí a juzgar, yo solamente vengo a evaluar, a escucharte y ver lo que está pasando. Okay. Y mediante las evaluaciones y todo lo que me decía, sí me dijo, sí hice cosas malas, hice otras cosas cuando era joven, me llegué a drogar, me llegaron a disparar y por eso quedé mal, pero ya me dedicaba a esto. Quiero mucho a esa niña como si fuera mi hija, pero nunca la toqué, nunca le hice nada. Se hicieron las evaluaciones, afortunadamente ya me enteré que está en libertad, pero cómo todo esto puede llegar a afectar, cómo hasta incluso alguien, yo he visto y con esto puedo comprobar que hay gente que a lo mejor se pasó por cosas muy difíciles, pero tienen esta parte como de la segunda oportunidad, pero peculiarmente pasa cuando ya tocan fondo. Tocando fondo es cuando ya entienden y en algún momento llegan a mejorar. Eso yo lo he visto. Sí hay mejoras, sí hay cambios de conducta, pero al fin y al cabo uno de los antecedentes fue el pasado. ¿Qué pasó? Y a lo mejor no tuvo él las herramientas o los padres que dijeran, haz esto, cambia esto, mejora esto. Pero él solito con los golpes de la vida pasó. Es excelente tema, licenciado. La verdad es que estamos apenas entrando a como una parte de lo que vamos a hablar. Y bueno, después del corte hablaremos un poquito en relación a lo que estaba mencionando la licenciada Basti, en relación al entorno. Y bueno, en cuestiones de experiencia, muchas gracias por compartirlo. Y entonces regresamos. Claro. Gracias. Escuchas en esa radio 97.3 FM. Todas y todos sabemos cómo es la escuela que queremos, con salones dignos, espacios para aprender, convivir y crecer. Con La Escuela es Nuestra, este año más de 72,000 escuelas de educación básica y media superior serán intervenidas. Madres, padres, maestras y maestros deciden cómo invertir los recursos, porque construir la escuela que queremos empieza con la participación de todas y todos. Gobierno de México. Estás escuchando Divulgación Forense, un punto de vista científico en la radio. Bueno, ya estamos de regreso aquí con este tema pues bastante interesante y sobre todo creo yo que pues en el entorno, ¿no?, en el que nos desarrollamos es bien importante que tomemos a estos puntos a considerar, porque pues bueno, realmente son factores que influyen en sus conductas delictivas, ¿no? Tenemos los trastornos no tratados, el consumo de ciertas sustancias, historias de pues abandono, violencia, lo que decíamos que se va normalizando cuando realmente pues no debería de, el entorno social, la pobreza, todas estas cuestiones, pero sobre todo yo creo que una parte fundamental y súper importante pues es el control de impulsos, ¿no, Eli? Sí. Yo creo que eso pues es como lo más importante, porque si no hay un control de impulsos, o sea, tenemos un temperamento, ¿no?, que sabemos que es algo innato, pero tenemos un carácter que se puede moldear, ¿no?, a través de pues el entorno, la manera en que te educan, etcétera. Pero ¿qué pasa cuando pues no se trata eso y todos estos factores se juntan? Muy buena pregunta. Mira, yo he visto a veces en diferentes personas qué pasa cuando un niño por emociones llega a ser un berrinche. Al fin y al cabo, él está en una etapa de exploración. Él está sintiendo cosas nuevas. ¿Cuál es la palabra que peculiarmente utilizan los adultos? Sigue llorando y te voy a dar más motivos para que sigas llorando. Uh-huh. ¿Qué nos da a entender este tipo de mensaje? Nos está diciendo que no tienes derecho a sacar las expresiones. Llega a haber jóvenes que fueron inhibidos emocionalmente y llega un momento en la adolescencia en donde ese impulso de querer descargar toda esa tensión que viene cargando puede llegar a generar algo muy dañino, llegar a golpear, llegar a hasta quitar la vida. Todo ese tipo de cosas puede generar ese problema. Es necesario entender que las emociones todo el mundo las sentimos. Uh-huh. Que a lo mejor papá y mamá no nos dieron las herramientas para saber cómo expresarlas, pero ahorita que ya la mayoría ya somos adultos, las podemos identificar y buscar otra forma. A veces tenemos a seguir callados y dejar que las cosas pasen porque así me enseñaron. Hay otros que ya llega un momento en que dicen no y lo empiezan a mostrar con violencia.
Entonces, los jóvenes actuales ya se están dejando llevar con la violencia. A lo mejor no directa, indirecta por redes sociales sin que se den cuenta quién es, pero lo están sacando. Aquí tenemos un problema y algo que nosotros hacemos en relación al programa Mi Escuela es un Espacio Seguro es desde que vamos a los jardines de niño o primaria, les explicamos lo que es válido sentir las emociones. Si yo me siento enojado, ¿qué me recomendaría que hacer yo para mejorar? Les pongo ejercicios de generar así de que en una manita, de hecho hay una caricatura muy bonita llamada Bluey, en la cual yo les explico a los niños, hay un capítulo en donde sacan todo ese enojo y lo van metiendo imaginariamente en la manita, lo aprietan bien fuerte y lo avientan. Muchos pequeñines les ha funcionado, que en algún momento me siento enojado, decir, a ver, respiro con calma, me voy a mi cuarto, ya que me calme, hablo. Que tristemente a veces hay unos padres que no se permiten a tener ese tipo de diálogos, que ellos empiezan a generar, pues no les interesa lo que siento. Y cuando ya es demasiado tarde en la adolescencia o en la adultez, pues se generan estos problemas delictivos por exceso de fuerza, ya desvivieron a alguien que en algún momento lo llevaron al hospital con gravedad o cometió otra situación que es muy delicada. Eso es lo que yo podría decir al respecto a eso. Y bueno, me gusta el enfoque que le hace Lick en relación a los niños, adolescentes, porque la mayoría de las veces todos estos trastornos o estos a lo mejor problemas que más bien no tenemos esa cultura por nuestra salud mental, pues se desarrolla dentro de la infancia. Como dijo usted, somos de niños, o más bien de niños, somos como una esponja que absorbemos todo, bueno, malo, o lo que nos vayan enseñando en nuestro entorno familiar, pues lo normalizamos. Entonces ahorita como la pregunta que nos mencionó, ¿no? Es que ustedes qué opinan, ¿no? En relación a la normalidad que a lo mejor mencionaba usted en su autora. Y bueno, como lo dice a lo mejor ciertas definiciones, ¿no? En relación a la personalidad, todos esos rasgos que vamos a tener a lo mejor de emociones, sentimientos, en relación a nosotros, hay veces que ni uno mismo se conoce o no nos conocemos, ¿no? Porque bueno, yo en mis clases, por ejemplo, siempre que inicio y cualquier materia que sea, siempre a mis alumnos les digo, a ver, díganme 5 cosas positivas y negativas de ustedes, ¿no? Y siempre me hacen una mega lista de cosas negativas, que soy impulsivo, soy rencoroso, que soy manipulador, bueno, todos esos mismos rasgos. Digo, bueno, ¿y por qué no se enfocan a los positivos, no? Porque hay veces que vemos toda la parte negativa, pero bueno, como bien luego dicen, ¿no? A lo mejor en las terapias psicológicas siempre nos preguntan, ¿no? ¿Y cómo fue tu infancia, no? Porque desde ahí quiero pensar que, bueno, ven todas estas deficiencias a lo mejor en cuestión de que nos puede afectar ahora en nuestra vida adulta y bueno, en las personas que ahorita cometen conductas antisociales. Quiero pensar que no es a lo mejor algo definitivo, ¿no? No porque sufras a lo mejor un trastorno quiere decir que vas a ser un delincuente, pero más bien es un factor a lo mejor que influye o que es a lo mejor vulnerable para que pueda ser a lo mejor intolerante a la frustración, por ejemplo, y que te impulse a cometer alguna conducta antisocial. Pero entonces, ahora bien usted, licenciado, ¿qué opina en relación a las personas que cometen conductas antisociales y que sufren algún trastorno? ¿Puede que en algún momento ellos reconozcan o sean capaces de reconocer que están haciendo algo mal? Sí se puede, pero a veces ahorita ha estado mucho de moda de que ciertas gentes que van a ser como influencers, que van a hacer entrevistas a personas del reclusorio y todo eso, hay gente que sí llega a ver al último, ¿saben qué? Sí me equivoqué, sí pasó esto, no tuve este apoyo y pues sé que estoy pagando algo que hice. Uh-huh. Hay otros que la parte del ego por todo lo que hicieron lo dicen de forma cínica. Pero fíjate que todo este tipo de pensamientos, inclusive hay gente que nunca tuvo un reconocimiento como tal de niños, que al empezar a hacer este tipo de eventos, veían que algunos sorprendía, que a lo mejor eran amistades negativas. Y él al ver ese aprecio de que, wow, o sea que estoy bien. Uh-huh.
y siento esa adrenalina que a lo mejor puede darte un abrazo amoroso de algún familiar tuyo. Ya. Ves a tu hijo, te da un abrazo y eso te recarga la energía. Ellos no lo tuvieron, pero al ver de que alguien los alaba, les dice que wow, increíble y todo lo que tienes, pues se motivan. Y entonces ahí empieza su parte de normalidad, porque les aplauden. Llega a haber situaciones de cuando hacen de los famosos niños soldados en otros países, que los empiezan a aplaudir, a reconocer todos los actos que hacen, y a ellos ya se les va haciendo una normalidad, porque a lo mejor no la tuvieron, pero ahora sí la tengo. Y ahí es en donde pudiésemos ver esa parte que acaba de comentar. Ok, y bueno, de la otra cara de la moneda, ya en el tema que hoy nos ocupa, ahora sí, la influencia de la salud mental en la conducta delictiva, yo quisiera preguntarle cuáles son los principales trastornos mentales que se llegan a identificar con mayor frecuencia en personas que cometen delitos. Pues ahora sí que aquí vamos algo muy interesante. Cuando llega a haber por consumo de drogas, sabemos que a veces la adicción, todas las sustancias químicas que genera al consumir una de ellas, activan ciertas partes de nuestro cerebro, y entre una de ellas puede generar algo que se llama brote psicótico. A pesar de que esta persona no lo tenga, se llega a desconectar y generar situaciones muy delicadas. Puede ser de que desgraciadamente le quite la vida a alguien, y de ahí, pues, cuando él reacciona, ¿qué pasó? ¿Qué hice? ¿Por qué? Pero es por lo mismo de esta parte del consumo de drogas. También se ha verificado que en el consumo de drogas, si yo tengo antecedentes de esquizofrenia, puede ser que lo active más rápido, e inclusive ahí también puede haber un brote psicótico. Las personas con trastorno bipolar también. Hay ocasiones que por el exceso de estrés llegan a tener una desconexión y pueden generar este brote psicótico. Puede ser también una persona que en lo que cabe a lo mejor es estrés por todo lo que está viviendo o lo que vivió y no supo cómo sacarlo. Y llega un momento en el que ya no sabe qué hacer, que se desconecta y genera actos violentos y puede generar un daño. De la parte de las psicopatías, pues vamos a abarcar de lo que es el DSM-5, que nos indican ahí cuáles son los prácticamente como requisitos para que una persona pueda ser considerada con cierto trastorno. En el ámbito así, cuando pasa, es complicado. Obviamente se va detectando conforme se le van haciendo las entrevistas al detenido, porque obviamente tiene una historia, tiene antecedentes, qué conductas hubo para poder decir, esta persona tiene este trastorno, porque a veces por medios de comunicación o redes sociales y todo eso, a veces llegan a ver, pasó algo y ya le empiezan a catalogar como si en algún momento ya tuvieran todos sus antecedentes. Es un proceso que se lleva paso a paso de forma multidisciplinaria. Los criminólogos hacen también este tipo de situaciones. Los psicólogos clínicos en sus respectivas áreas pueden verlo. Los psicólogos forenses igual forma, ven todos estos patrones de conducta dependiendo de qué es lo que están buscando. Pero pues ahí en esa parte consideraría esos los que peculiarmente se llegan a tener más, y los que son antisociales, los famosos sociópatas también, que pues a lo mejor pasan como una persona pues entre comillas normal como nosotros, porque algo de decir normal, cada quien es diferente forma su normalidad, pero cuando llega un momento en el cual él ya tiene cierta atención, actúan, y eso es lo que pudiese considerar en relación a su pregunta. Ok, muchas gracias. Sí, muy buenas respuestas, gracias, Lee. Respecto a lo que dice de los estudios que se hacen multidisciplinarios, para usted, desde su experiencia, ¿qué tan confiables son estos peritajes psicológicos y psiquiátricos para el sistema de justicia? Para el punto de vista, yo he visto que hay ciertas carencias. No digo que todos, pero me ha tocado ciertos eventos en los cuales me han contratado como psicólogo, que llegan a la fiscalía, les hacen una evaluación. Las pruebas llegan a ser subjetivas, porque luego son preguntas de que en este momento, ¿cómo te sientes? Bueno, malo, me quiero matar. Si yo quiero manejar una situación a favor mío, voy a empezar, me siento mal, me quiero hacer otras cosas, daños y todo eso. Y entonces ellos se manejan con eso. No hay continuidad de evaluación, porque sí, tiene cierto estrés la persona, pero el detalle es en qué parte
es en donde detonó. ¿Por qué lo tiene? Ahorita el evento que tiene, pues sí le está afectando, pero hay algo más allá. Por eso es de que nosotros peculiarmente en los análisis que hacemos de evaluaciones psicológicas, se hace esta parte de ver cómo fue su pasado, para poder entender por dónde pudo empezar este problema. Ok, bueno, pues muy interesante todo este tema y continuamos más después del corte. Estás escuchando Divulgación Forense, un punto de vista científico en la radio. México, na 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 na, México, na 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 na, México, na 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 na, México, México cree en México, y si lo crees, lo creas, logras lo que deseas. México cree en México, y si lo crees, lo creas, logras lo que deseas. ¡Vamos, México! Movimiento Ciudadano. Escuchas en Nesa Radio 97.3 de tu FM. Ya estamos de regreso nuevamente, muchas gracias. Quisiera mandar unos saludos a todos los que nos están viendo. Muchas gracias por compartir con nosotros todos los martes aquí interactuando. Saludos para Óscar Miguel Morales Ortiz, Pebes Calderón, saludos, un abrazo. Osiel Mendoza, Yael Martínez, casi todos son conocidos, tienen muy buenos comentarios, qué buena onda. Ramos Isa, saludos. Lourdes Santana Mojica, saludos desde Jalisco. Raúl Godínez también, muchas gracias, Lick, saludos. Gerardo Martínez, Osha Figueroa, Fito Corleone, Instituto de la Defensa del Hombre, también muchas gracias por interactuar con nosotros. Óscar Miguel Morales, Abigail Palomares, Araceli Delgadillo, Montes Madaí, Charlie Paz, Beatriz Delgadillo, Instituto, bueno, ya lo mencionamos, Eric Isaac Rodríguez y Beatriz Delgadillo. Muchas gracias a todos. Gaby Tapia también, muchas gracias, saludos para todos. Tenemos bastantes preguntas muy buenas de parte de nuestro público, pero antes de continuar me gustaría ahora sí que termine la parte en la que estábamos. Claro que sí. Pues mira, yo entiendo que las fiscalías tienen una carga laboral muy fuerte. Desgraciadamente del área de psicología son pocas las personas que les están haciendo. Inclusive ha habido personas que han buscado esa atención y les dan citas largas. Y por ello es de que ellos no le dan continuidad por toda la carga laboral y de que tienen que ir a los juzgados a cargar todas sus evidencias. Yo la verdad vería más viable que hubiese más esta contratación directamente de psicólogos, porque la verdad toda esta violencia nos está sobrepasando y es necesario tomar cartas, porque ese tipo de evaluaciones que me ha tocado, inclusive tuve una que apoyé a una gran amistad mía ahí en Cancún, que pues lo estaban acusando igual de un abuso sexual. Okay. Pero gracias a la evaluación correcta de una psicóloga privada que decía, sus padres están obligando a la menor en declarar esto y ella ya está incómoda. Vean hasta dónde está llegando todo esto. Sí. Gracias a eso fue de que también respaldó el metainforme que hice y los resultados médicos, que no había alguna situación de daño en las partes íntimas de la señorita, pero como por un beneficio o por querer generar algún daño a alguien, pues llega la gente a hacer este tipo de actos. Sí. Y pues la fiscalía pues ya también le está sobrepasando todo esto, y por ello es de que llega a haber evaluaciones muy subjetivas y falta el acompañamiento y seguimiento para poder detectar desde dónde viene el problema. Eso es lo que yo pudiese considerar. Claro, sí, claro que sí. Sí, incluso a lo mejor, como lo mencionábamos antes del corte, ¿no? Son las cosas que a lo mejor bueno, dentro de este ámbito soy muy recurrentes, ¿no? Siempre es, ¿y qué pruebas está haciendo la fiscalía? ¿Y qué pruebas va a hacer a lo mejor el perito en cuestión en el área particular? Porque
son importantes. La cuestión a lo mejor de la salud mental, a lo mejor en cuestión pericial, sí son muy solicitadas, licenciado, en cualquier ámbito, a lo mejor en derecho familiar, laboral, mercantil, penal, pero bueno, es importante también saber qué técnicas ocupa el psicólogo en relación a medir esta cuestión de la salud mental para poder debatir si a lo mejor una persona cometió el delito o no. Efectivamente. Y ahí, esas técnicas me gustaría que nos las mencionaran. Claro que sí. De hecho, yo les comentaba mucho a mis alumnos de las universidades que he dado. Lo que más va a servirles para poder detectar alguna situación emocional de sus pacientes van a ser siempre las entrevistas. Sí, las pruebas nos dicen algo, pero no es la realidad total. Okay. Porque si yo voy, me hacen un dibujo y digo, tú estás trastornado, estás loco y que esto y que lo otro, porque tienes esto. No. Tristemente ha habido profesionistas que aprovechan ese conocimiento para generar como si fuera lectura de cartas y que en algún momento tú tienes esto y el otro. No, sí, aparecen cosas que la mente, al momento de que nosotros estamos escribiendo, toda la información pasa a la mano y escribimos. Cuando estamos tristes, se notan los cambios de escritura y de dibujos. Cuando estamos alegres, igual. Cuando estamos enojados, ni se diga. Entonces, lo que debe de hacer el psicólogo es, sí están las pruebas, pero empezar a hacer una entrevista semiestructurada para poder identificar todos estos puntos, descartar hipótesis y a acertar unas que está dando y de ahí ir sacando las conclusiones. Cada vez va disminuyendo la lista y decir, tiene esto y puede servirle esto. Yo lo vería así. Sí, esto del test de Bender, la persona bajo la lluvia, el test con la persona con arma, hasta incluso yo en la parte grafológica, una evaluación grafológica, me ha servido, pero no me guío al 100% con esto. Me da una pauta, pero la entrevista y el acompañamiento y seguimiento es lo que me va a dictaminar bien qué es lo que tiene y por dónde va. Eso es lo que yo pudiese expresar en relación a su pregunta. Excelente. Mire, tenemos una pregunta muy importante. Saludos al licenciado Gerardo Martínez, quien nos dice, ¿cómo se distingue jurídicamente un trastorno mental transitorio de una patología permanente para efectos de la sentencia? Aquí primero tendríamos que ver si ese trastorno ya fue diagnosticado, ya tuvo las pruebas y todo eso, porque va desde leve, moderado y avanzado. Si en algún momento es temporal, como lo dice el comentario, pues obviamente mediante cierta terapia y ejercicios que puedan ayudarle, eso puede desaparecer. Pero ya cuando tenemos una situación avanzada, tarda, pero sí puede sanar. Puede ser reparable ese daño siempre y cuando se siga por disciplinas multidisciplinarias. Mucha gente tiene ese tabú de que ir al psiquiatra es porque estoy loco, es porque estoy loco. No. Con el psicólogo, ¿no? Yo tengo, y con orgullo lo digo, yo tengo un hijo que tiene trastorno de déficit de atención con hiperactividad y créanme lo que es un muchacho que se está esforzando, que sí le cuesta un poco la parte educativa, pero avanza mucho. Y aprovecho para saludar a mi hijo Daniel. Saludos, Daniel. Pero igual forma, todo esto se puede guiar siempre y cuando hay un buen acompañamiento. Cuando apenas se detectó, se puede calmar. Cuando ya está avanzado, es un tratamiento largo para que aprenda a controlar. Porque a veces ya no puede repararse al 100%, pero ya tiene esta conciencia de sé lo que me pasa, sé cuándo se activa, sé cómo controlarme y si en algún momento me siento mal, sé mis métodos para calmarme, sin necesidad de consumir drogas, alcohol y eso. Hay gente que hasta hace ejercicio, hace yoga, hace algún tipo de meditación y les ha servido mucho. Claro. Muchas gracias. Sí. A lo que quiero agregar ahí, con lo que mencionó el licenciado, hay cuestiones que hay veces que decimos, no sé, en la simple tele, ¿no? Como una persona pudo secuestrar, matar, el delito que sea, tiene que estar, a lo mejor, luego lo decimos, ¿no? Tiene que estar mal de la cabeza, ¿no? Para que haga algo así. A lo mejor, le digo porque he escuchado comentarios por compañeros, ¿no? Que dicen, es que tiene que tener algo mal en su cabeza porque no concuerda.
Tal vez sí, pero bueno, es a lo mejor viéndolo de esa manera, cómo es que nosotros, siempre lo menciono, no podemos a lo mejor aportar para prevenirlo. Ahorita que usted lo menciona en cuestiones a lo mejor de que personas que tienen algún trastorno transitable, a lo mejor que se pueda tratar, pues es plenamente preventivo. Hay veces que no, como lo mencionaba, no nos conocemos al 100% y a lo mejor tenemos diferentes deficiencias, a lo mejor en cuestiones de salud mental. No tenemos esa cultura de ir al psicólogo y bueno, muchas personas dicen, es que yo ¿por qué voy a ir al psicólogo? No, porque no estoy loco, si a mí no me falta. Pues no, simplemente es un hábito y creo que todas las personas necesitamos tener esa cultura. ¿Para qué? Para transmitirle a nuestra familia, a nuestros hijos y bueno, si es que existe a lo mejor algún problema de algún trastorno de personalidad, poderlo evitar y bueno, así que podamos evitar a lo mejor ciertas conductas antisociales. Así no es. Nada más en nuestra familia, a lo mejor en cuestiones a lo mejor de escuelas, en la misma primaria, secundarias, que se puedan detectar a lo mejor estos trastornos, incluso hablando a lo mejor un poquito en cuestiones del trastorno antisocial, que son a lo mejor conductas muy marcadas y específicas, porque a lo mejor, bueno, a lo mejor la audiencia, muchos a lo mejor sí lo saben, ¿no? El DSM-5, como lo mencionó, nos mencionan todas esas características de diferentes trastornos de la personalidad, que incluso yo recuerdo en mis clases, yo decía, no, yo tengo ese trastorno, y yo tengo, porque vamos definiendo, ¿no? Y vamos viendo características de cada uno, pero no es que a lo mejor sí tenemos uno de ellos, pero hay algo que a lo mejor lo va a detonar, y ya es algo patológico. ¿En qué momento, Lic, ustedes como profesionistas en el área de la salud mental, puede definir que esta cuestión patológica ya no tiene a lo mejor, bueno, a lo mejor sería algo repetitivo, ya no podría a lo mejor evitarse que esta persona podría cometer una conducta antisocial? ¿Cuáles serían esos trastornos, mejor ya delimitando, más frecuentes que cometen a lo mejor algún delito? ¿Y el por qué? Ok, pues en algún momento la parte de la ansiedad pudiésemos considerar que es uno de los detonantes. Al no tener herramientas de cómo atender esta emoción, porque empieza la temblorina, empieza a bloquearse el miedo, el enojo, varias emociones mezcladas, puede hacer que en algún momento actúe. A lo mejor yo no quiero, pero el momento me lleva a actuar de esta forma y generar algo. Ahí puede haber una situación. Vamos a un claro ejemplo. ¿Qué pasó apenas en las noticias allá en Chimalhuacán? Que dos vehículos, una pipa y un vehículo, empezaron a pelearse porque no se cedían el paso. Sí. Tanto se dijeron, sale el del camión de la pipa, se la hace de emoción y fácilmente esta persona, no sé qué haya pensado en ese momento, pero hay enojo, hay desesperación, hay, en cierto modo, ansiedad, dispara, desvive a la persona y se retira. A veces el estrés que genera la ciudad, el estrés que venimos cargando de ciertos hechos que nos pasan día a día, si no sabemos cómo canalizarlos, puede generar un daño. Inclusive ayer que iba para su domicilio, que un camión llevaba prisa, me estaba aventando el camión, yo iba con mis hijos, pero en algún momento pues no podía orillarme, le hago la señal de que me permita, me orillo y así como me orillo, pasa de volada. ¿Qué estaría pensando este conductor? Y si en algún momento no me hubiera quitado porque yo me hubiera puesto terco, ¿qué hubiera pasado? Exacto. Entonces, a veces yo pudiese decir que lo que es la ansiedad y el estrés del momento puede generar que tengamos este tipo de eventos delictivos. Puede ser mínimos, lesiones, puede ser ya más fatal, desgraciadamente, lo que cuando desvives a una persona, dependiendo de qué tengas. Y actualmente mucha gente trae armas, trae algo para poder generar más daño, y eso también ya es alarmante. Y los jóvenes y las nuevas generaciones están imitando eso por lo mismo. A lo mejor él va a ser mejor que yo, traigo mi plan B para que no me vea como que ya perdí, soy el débil, y aunque haga algo mal, no pasa nada.
Es algo que yo pudiese dar a tu pregunta. Okay, y con lo que está comentando entonces, ¿cómo se diferencia entre una conducta delictiva producto de un trastorno y una conducta deliberada? Ok, derivado de un trastorno, a veces por trastorno ellos no se dan cuenta del daño que están haciendo, porque pudiese decir una persona con esquizofrenia, supongamos que se le olvidó consumir el medicamento o ya no tenía. Okay. Puede tener una conducta derivada a todo lo que ve, escucha, porque he visto algunos ejemplos, pero yo no pudiese decirte qué es lo que vive un esquizofrénico. Claro. Solamente alguien que lo tiene sabe lo que es ese dolor, ese sufrimiento, y se desconecta y lo haga. Y alguien de forma deliberada, solamente por sentir la adrenalina de, ay, mira, tengo la oportunidad, mira, está ese celular solito, nadie me ve, véngase para acá. Entonces siente una adrenalina, no lo cacharon, todo bien. Cuando empiezan de farderos, me guardo las cosas, salí bien, wow, ya tengo esto y no me costó, vuelvo a hacerlo. Otra vez. Están haciendo deliberadamente. Claro. Porque ya vieron que es fácil, entre comillas, sí. No hubo problemas. Inclusive cuando hemos detenido personas del sexo femenino, es que estoy embarazada, aunque no estén embarazadas, pero también buscan ciertos pretextos de ya me sé lo que tengo que decir para poderme salir con la mía. No, y sí, realmente sí es verdad eso. De hecho, ahorita lo que comentó Lick, también eso de las cuestiones a lo mejor deliberadas tiene que ver también con la cuestión de la producción de la dopamina, ¿no? Ya tienen ese suministro y lo necesitan cometer esa conducta para pues sentirse pues bien, prácticamente, ¿no? O sea, que no justifico, pero a ver, usted. No, y está bien, porque incluso yo cuando he dado clases en las licenciaturas, hay una película que yo recomiendo mucho y se lo recomiendo al público en general, la del Ciudadano X. Aquí estamos hablando de La bestia de Ucrania. Sí. Él sentía esta dopamina, como dices, al sentir esta parte de superioridad, de que ahora sí soy alguien fuerte, ver que domino, ¿no? Efectivamente, domino, lo hago, me excito y genero una sensación que yo no tenía normal. Hay gente que no puede generar dopamina por todo lo que ha vivido. Yo ahorita les puedo decir, a lo mejor, ahorita yo creo dopamina, nos imaginamos que nos traen una banana de taquitos de suadero y todo eso con una coca bien fría, y nos empezamos a imaginar y dices, wow, que soy feliz con esto, ya llegó la comida. Claro, sí, perdón por antojarles, pero pues, es un ejemplo que podemos vamos a ir a comer. Tener. Pero sí, después vamos a comer. Me gustaría mencionar algo, a ver ahorita usted que dice, licenciado, ya casi estamos en la recta final, pero aquí sí es importante considerar que pues no todas las personas con trastornos mentales cometen delitos, ¿no? Es por eso que entra esta cuestión de la inimputabilidad, ¿no? Entonces, ¿cómo es considerado eso? Porque obviamente en el Estado de México, en la Ciudad de México, pues hay reclusorios y centros preventivos especialmente para personas obviamente con un trastorno que ya está comprobado. Pero ¿qué pasa para que se considere como tal? O sea, que digan, sabes que esta persona sí tiene ese trastorno y realmente sí hay cierta culpabilidad, pero no se va a juzgar con pues un reclusorio normal, sin embargo vamos a mandarlo al psiquiátrico, a lo que usted guste y mande, pero sí es importante que sepan esto, porque no vaya a haber esa confusión de, es como tiene esto, es propensa y va a delinquir. No, esto no es así, porque por eso entra la inimputabilidad, ¿no, Lee? Efectivamente, pues sí, lo que dice son los famosos cebarepsis, que son psiquiátricos reclusorios, y sí, ahí atienden ya situaciones muy delicadas. Peculiarmente, aquí mediante ya la evaluación multidisciplinaria del psiquiatra, algún médico, psicólogo, ya vieron que esta persona es necesario ya tener un medicamento y alejarlo por él temporalmente del entorno social, porque puede volver a delinquir, porque ya es una situación fuerte. He tenido historias de conocidos que han ido a hacer servicios sociales en los psiquiátricos, todo lo que ven. Una tía mía que en algún momento estuvo en un psiquiátrico, que había una persona que no se podía ver las manos porque se comía la piel de sus manos. Todo eso ya es cuando dices, ya está mal. A pesar de las pruebas, ya no puede estar en su realidad. Así es. Entonces, ahí es una situación de inimputabilidad. Sí, claro. Pero también hay personas que a lo mejor tienen iniciado ese trastorno, cometen hechos y pueden agarrar el pretexto, es que yo tengo esto, pobrecito, no. Como el monstruo para como salvarse. Ajá, como para salvarse, pero también hay que entender todo lo que va detrás de. Exacto. Y ahí es importante que los que estén a cargo en ese proceso sean
totalmente metódicos, hagan las pruebas bien, las evaluaciones que tengan que ser correspondientes para poder dictaminar si está bien, si puede llevar un proceso por fuera y que con eso se va a controlar, o definitivamente la parte emocional ya no está en sus 5 sentidos y necesita esa parte de internamiento. Okay. Es lo que yo diría en relación a tu pregunta. Muy bien. Y bueno, como comentábamos, ya estamos llegando a la recta final. Sin duda, pues siempre nos faltan muchos temas que desarrollar porque es tan extenso esto. Pero recuerden que también en el Instituto de Capacitación Técnica Profesional y de Posgrado también se cuentan con servicios justo para cuidar tu salud mental en psicología o asesoría jurídica, o si quieres estudiar alguna de estas áreas como el derecho, la criminalística o psicología, están las puertas abiertas. Y agradeciendo a nuestro invitado, pues ya como para cerrar este tema, ¿algo que quieras agregar, Lic? Sin duda, como lo comentó la licenciada Basti, no porque todas las personas que cometen alguna conducta antisocial quiera decir que pues tengan algún trastorno. Yo como ya final, lo dice el DSM-5, ¿no? Que la salud mental pues es el bienestar que tiene que ver con las emociones, la cuestión psicológica, social. Entonces, meramente, no todas las personas que cometen delitos están trastornadas. Eso es algo que yo defino. Simplemente el trastorno de personalidad es un factor para poder llegar a cometer algún delito. Llámese el trastorno que sea, el límite, trastorno de antisocial, a lo mejor un detonante de la ansiedad, la depresión, lo que sea, sí son factores que influyen, sin duda. Sin embargo, la cultura la debemos de tener nosotros desde casa como profesionales, profesionistas, y bueno, cuidar nuestra salud mental y para uno mismo, y también para poder determinar o observar si alguna persona pues sufre de algún trastorno y mejor poderlo evitar y por qué no pues ayudarlos, ¿no? Claro, o ayudarnos por ayudarlos también a ellos. Eso sería como ya mi parte de conclusión. No sé, tú, licenciada Basti. Sí, no, yo igual me quedo con eso. O sea, realmente es importante cuidar la salud mental precisamente por toda esta cuestión. Y como siempre les decimos, no, nuestros temas casi siempre permiten que haya parte 2 y 3. O sea, realmente se nos va el tiempo muy rápido. Pero pues, Lic, muchas gracias de verdad por compartir sus conocimientos con nosotros. Yo creo que nos faltó muchísimo tiempo para terminar estos temas, porque hay muchísimas preguntas, tiene mucha porra. Y bueno, seguidores. De hecho, me permiten mandar claro unos que saludos. sí, adelante también sus datos si quiere compartirlos. Sí, y asesorías, algo. Claro que sí, si en algún momento, bueno, yo ejerzo como perito en psicología y grafología. Si en algún momento les interesa, mi teléfono es el 56 11 54 73 59, y también les mando un cordial saludo a los compañeros de la célula de búsquedas de la subdirección Ixtapaluca de la Policía Estatal, a todos mis compañeros también de la Policía Municipal de Ixtapaluca, a mis alumnos de Guadalajara y a todos los que he tenido en general. Y pues por algo que yo sigo creciendo y sigo adelante, mis 2 hijos, Daniel y Dominic, muchas gracias, los amo mucho, niños, y aquí estamos por lo que se les llegue a ofrecer. Muchas gracias, qué lindo. Y pues agradeciéndoles nuevamente a todos. Recuerden que esto fue Divulgación Forense todos los martes de 4 a 5 de la tarde. Gracias, licenciada, una vez más, y también en cabina para Efraín, que siempre está apoyándonos. Muchas gracias. Muchas gracias, y pues esto fue Divulgación Forense. Bonito martes. Divulgación Forense agradece tu tiempo y participación. Esperamos contar con tu presencia todos los martes de 4 a 5 de la tarde, con peritos expertos en cada uno de nuestros temas.